Maseje Nedarim Daf Tzadik Amud Alef 90a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Como ya vimos anteriormente varias veces, una mujer que realiza una promesa puede venir su esposo, el hombre, y revocar dicha promesa. Nosotros al final de la clase anterior mencionamos una discusión entre Rabbi Natán y Jajamim si se puede revocar una promesa que realizó la mujer si aún no ha recaído. Por ejemplo, la mujer realiza una promesa y dice: prometo tal y tal si pasa tal y tal cosa. O sea, lo condiciona en algo, de tal manera que aún no ha recaído la promesa, está condicionado en una situación futura. En este caso, Rabbi Natán viene y dice: no puede venir el hombre, el esposo de ella, y revocar la promesa porque aún no ha recaído. Y se puede nada más revocar si recae la promesa previamente. Sin embargo, Jajamim vienen y dicen que ya que de por sí va a recaer en un futuro, se puede revocar de una vez. O sea que hay una discusión si la revocación se puede hacer sobre una promesa que realizó la mujer que aún no es efectiva, que aún no ha recaído. ¿Cuál es el caso? Cuando es una promesa que realiza con una condición a futuro. Ahorita viene la Gemara y nos trae una historia, pero nos habla de si se puede no revocar una promesa. La palabra revocar se refiere cuando un esposo revoca la promesa que realizó su esposa. No nos habla ahorita de revocar, sino nos habla de anular. Anular es cuando una persona realiza una promesa y va donde un jajam, el caso regular donde un rabino, y él anula la promesa. Entonces la Gemara a continuación va a analizar si esta discusión aplica también en anulación. O sea, si un jajam puede anular una promesa que realizó otra persona que aún no ha recaído, que aún no es efectiva. Por ejemplo, una promesa que depende de una condición a futura. Entonces, básicamente vamos a ver si la discusión que mencionamos es nada más en revocación, o sea, nada más cuando un esposo le hace eso a su esposa, o también en anulación, o sea, cuando un jajam le anula una promesa a cualquier persona. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Hau gabradi tasar hanayata de almale, inasiviteta kilotanina ilheta, rait begapa betublaya velo inzelemitla. Ata rabajaba rabuna beshavshe, veinse veiteta, vesharketina, veaiti lekame de rabhazda. La Gemara cuenta la siguiente historia. Una persona vino realizó una promesa y dijo: hago una promesa que no puedo tener provecho de nadie en el mundo si me caso con una mujer antes de estudiar todas las Mishnayot. O sea, si me caso antes de estudiar todas las Mishnayot, hago una promesa que no puedo recibir provecho de nadie en el mundo. Efectivamente, la persona encontró una mujer después para casarse y tenía el impedimento que tiene que estudiar todas las Mishnayot para que no recaiga la promesa que esté prohibido de todo el mundo. Entonces la persona trató de estudiar todas las Mishnayot antes de casarse, sin embargo no pudo estudiar todas las Mishnah. Y por eso, ¿qué hizo? Decidió no casarse, porque si se casa con la mujer sin estudiar la Mishnah, recae la promesa que no puede tener provecho de nadie en el mundo. Vino Rabajá, un jajam, vino Rabajá Barrabuná, y le dijo a esta persona que hizo la promesa, le dijo: no te preocupes, tú cásate y de por sí no vas a estar prohibido, no vas a tener una prohibición de tener provecho de la gente. En verdad sí estaba prohibido, porque esa fue la promesa, pero así le dijo Rabajá Barrabuná para que se case. Y efectivamente, cuando Rabajá Barrabuná le dijo eso, la persona que hizo la promesa procedió y se casó. Sin embargo, cuando procedió y se casó, le dijo Rabajá Barrabuná: básicamente te casaste sin saber la Mishnah, entonces recayó tu promesa que hiciste. Y de inmediato después le ensució la ropa, ¿sí? Para que tenga que ir a lavar su ropa y tener provecho de alguien. Y digo: uy, ya no puedo tener provecho de alguien, entonces ¿qué hago para lavar la ropa? Fueron donde Rabhazdá, lo llevó donde Rabhazdá, y ahí fue cuando Rabhazdá le anuló la promesa que hizo. Vemos, aparentemente, y eso es lo que vamos a analizar a continuación ahorita en la Gemara, que la promesa fue anulada después de que ya le recayó la promesa. ¿Sí? La promesa fue anulada después de que se casó. ¿Sí? Porque cuando lo llevó Rabajá Barrabuná con Rabhazdá, después de que ya se casó, ahí lo llevó para que no anulen la promesa, pero antes no lo llevó. La pregunta es ¿por qué? Entonces viene Raba y dice lo siguiente: Amar Raba, Man Hakim le mevad ki hamilta, ilav de Rabajá Barrabuná de Gabrar Rabau, de Casabar de Keji de Pligi Rabbaná de Rabinatán Beafará, Ahanami Pligi Beshela. Viene Raba y dice: Rabajá Barrabuná lo que hizo es algo muy sabio. ¿Por qué? Raba entiende de que la discusión que hay entre Rabbi Natán y Jajamim, si un hombre puede revocar la promesa que realizó su mujer, que aún no es efectiva, que según Rabbi Natán no se puede, según Jajamim sí se puede, esa misma discusión aplica también al concepto de anulación, o sea, cuando un jajam lo hace. Según Rabbi Natán no se puede, si aún no es efectiva, y según Jajamim sí se puede. Dice Raba, Rabajá Barrabuná opina como Rabbi Natán, y de la misma manera que no se puede revocar una promesa que aún no es efectiva, aunque ya se realizó, tampoco se puede anular una promesa. Un jajam no puede anular una promesa si no es efectiva, aunque ya se realizó.
y por lo tanto, ¿qué hizo Rabajá Bar Jacob? Le dijo, cásate. Así la persona procede y se casa, recae la promesa y ahí es cuando lo lleva a hacer la anulación de la promesa. O sea que Rabba dice que la discusión que hay entre Rabbi Natán y Jajamim en revocación también hay en anulación. La discusión que hay en revocación, o sea, un esposo a la esposa, también hay en anulación de un jajam a las personas. Sin embargo, y Rabajá Bar Jacob hizo como la opinión de Rabbi Natán. Sin embargo, Rav Papi discute con Rabba y dice, Rav Papi amar no, machloket be'afara, de Rabbi Natán sabar en abal mefer la imken hal neder dichti be'hafera lemaná. ורבנן סברי, בעל מפר אף על פי שלא חל נדר, דכתיב מפר מחשבות ערומים. אבל בשאלה, דברי הכל אין חכם מתיר כלום, אלא אם כן חל נדר, דכתיב לא יחל דברו. Viene Rav Papi y dice, no señor, toda la discusión que hay entre Rabbi Natán y Jajamín si se puede revocar o no, una promesa que ya se realizó pero aún no es efectiva, es únicamente respecto a revocación, respecto a lo que el esposo le revoca a su mujer, que ahí Rabbi Natán dice que no se puede revocar hasta que es efectiva. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Yeshaya que dice Vejafera halebaná, y nosotros aprendemos este versículo como si fuera que está escrito no Vejafera, sino lo cambiamos la het por la hit, Vejafara, revocación, halebaná es que halbaná. Revocación se puede hacer únicamente cuando hay binyan, cuando ya se construyó, cuando ya recayó. Ahí es cuando Rabbi Natán opina lo que opina y Jajamín discuten, que está escrito también ahí en Iyov, mefer machshevot anumim. Respecto a revocación, mefer hafara, está escrito machshevot, pensamientos. Mashma que si aún no ha recaído, solo es un pensamiento, también se puede revocar. O sea, básicamente toda la discusión que hay entre Rabbi Natán y Jajamín es únicamente en revocación, en la acción de revocación. ¿Cuál es la acción de revocación? Esposo a esposa. Pero cuando es Sheelat Jajam, cuando es Atarat Nedarim, cuando uno va donde un Jajam, que ahí es Sheelah, que ahí es Atará, ahí según ambas opiniones también Jajamín va a estar de acuerdo con Rabbi Natán y va a decir de que un Jajam no puede venir a anular una promesa que aún no ha recaído. ¿Por qué? Porque según todos está escrito en el versículo respecto a una Atará, respecto a una anulación de un Jajam, está escrito Lo Yahel de Baró. Yahel, Lo Yahel de Baró te viene a enseñar que tiene que haber un halot, tiene que recaer, ¿sí? Tiene que recaer. De ahí se aprende, lo yahel de baro, que una persona no puede anular una promesa de uno mismo, pero mashma que los demás, si no tienen que ser los demás que lo anulan. Una promesa que ya jala, que ya recayó. Vemos que todo lo que se puede anular es una promesa que ya yahel, que ya recayó. Entonces, en el caso de anulación de promesas es únicamente una vez ya recayó. Entonces, según Rav Papi, básicamente lo que hizo Rabajá Bar Rabuná, que lo hizo equivocar a la persona para que se case y solo después lo llevó con Rav Hasdá para anular la promesa, hizo una acción no nada más según Rabbi Natán, sino según todas las opiniones, porque ahí estamos hablando en esa historia de una anulación en frente de un jajam, que ahí según todos, también Jajamín está de acuerdo con Rabbi Natán de que no se puede anular una promesa sin que previamente recaiga. Por eso Rabajá lo hizo equivocar, casarse, recae la promesa y ahí solo después lo llevó con Rabajá para hacer la anulación de la promesa. Dice la Gemara, Leima Mesayale, la Gemara trata de traer una baraitá a favor de Rav Papi. Explico, básicamente hay una discusión, vuelvo a explicar, básicamente hay una discusión entre Rabba y Rav Papi, si la discusión que hay en revocación también es en anulación, según Rabba es así, y según Rav Papi no, en anulación todos estamos de acuerdo de que no se puede hasta que recaiga. Entonces la Gemara trata de tener una prueba de una baraitá a favor de Rav Papi, que efectivamente no estamos de acuerdo que según todos en anulación tiene que primero recaer, ser efectiva la promesa. Leima mesaya le kunav sheni nehelan le ploni ulemi sheshael alav nishal ala rishon veachar kach nishal ala sheni ve'i amart nishal afal pi shelo chal neder y vaya alay nichel berreisha y vaya alay nichel berreisha. Dice la Gemara, escuche, mire, está escrito en la baraitá, una persona que viene y hace una promesa y dice, fulanito no puede tener provecho de mí. Si hago una promesa, que fulanito no puede tener provecho de mí. Y también no puede tener provecho de mí el jajam que anule la promesa. O sea, viene la persona, Reubén viene y dice, Shimón, hago una promesa que Shimón no puede tener provecho de mí. Y también hago una promesa que el que anule esta primera promesa que hice, el jajam que lo anule, también él no va a poder tener provecho de mí. ¿Sí? Así viene la persona y dice, repito, Reubén viene y dice, Shimón no puede tener provecho de mí, y el que me anula esta promesa, pues ese jajam que la anule, él no va a poder tener provecho de mí tampoco. Dice la baraitá, sí, la halajá es que cuando va a anular la promesa, pues muy sencillo, que anule la primera promesa que hizo, que Shimón no puede tener provecho con él, la primera promesa, aparentemente se refiere a eso, y después que anule la segunda promesa.
Dice la Gemara, pero un segundo, si tú me dices que cuando es respecto a anulación de promesas se puede hacer, inclusive si aún no ha recaído, ¿sí? Como explica Raba la opinión de Jajamim en anulación, que dice que también hay discusión en esto. Dice la Gemara, entonces, ¿por qué necesita primero? ¿Por qué la Baraita dice que primero tiene que anular la primera promesa y después la segunda promesa? Que anule primero la segunda promesa y después y el segundo que anule la primera promesa. El hecho que me dice la Baraita que primero tiene que anular la primera promesa y después la segunda promesa, ¿es por qué? Porque para anular la segunda promesa puede anular únicamente cuando ya recae. Cuando ya recae, cuando anula la primera promesa. Dice la Gemara, tenemos una prueba a favor de que aquí en este caso, según todas las opiniones, también Jajamim están de acuerdo que ¿qué? Que aparentemente esta Baraita es Jajamim. También Jajamim están de acuerdo que en anulación, primero, para poder anular, hay que anular una promesa que ya es efectiva, que ya recayó. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice, Mumiada y hay kama y hay batra. Dice la Gemara, puede ser que cuando la Baraita dice que primero se anula una y después otra, no se refiere que primero hay que anular la primera y de segunda hay que anular la segunda. Puede ser que primero se anula una, ¿cuál? La segunda, y después se anula la primera. O sea, primero hace una y después hace otra, pero no hay que hacer primero la primera y segundo la segunda. Entonces no tenemos una prueba. Puede ser que efectivamente la primera que puedes anular es directamente la segunda, aunque aún no ha recaído porque nunca anulaste la primera. Entonces no tenemos una prueba, aunque en la Baraita está escrito que se anula de primero y después se anula de segundo, pero no está escrito cuál es la primera que se anula. Puede ser que se refiere la primera que se anula, es la que tú quieras. Anulas una primero y después la otra, pero ¿cuál es la primera? Puede ser que la primera que anulas puede ser que es la segunda promesa. Entonces no tenemos una prueba. Por eso la Baraita trata de traer una prueba a Rapapí de otra Baraita. El aleima mesayale, kunam sheenine enale ploni, areni nazir lech sheeshael alab. נשאל על נדרו, ואחר כך נשאל על נזרו. והיא אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר, y באי al נדרו יתשל ברישה, y באי al נדרו יתשל ברישה. Dice la hermana, mira esta baraita, aquí hicimos una prueba fuerte, aparentemente. En la baraita dice lo siguiente, ¿qué pasa a una persona que viene a hacer una promesa y dice, no, fulanito, viene Reubén y dice, Shimón no puede tener provecho de mí. Y si me anulan esta promesa, voy a ser nazir. ¿Sí? O sea, la persona dice, Rubén, Shimón no puede tener provecho de mí. Y si esta promesa queda anulada, hago otra promesa que yo voy a ser nazir. Dice la Baraita, primero, escuchen bien, anula la promesa que hizo. Y después, lenguaje de la Baraita, anula el nezirut que recibió. Significa que después anula el nezirut, que es el segundo. Aquí no hay confusión. Aquí dice, Bajarkaj Nishal Nizro, Meforash, está escrito. Primero anula la primera promesa y después anula Meforash la segunda promesa, que es la de nezirut. Dice la Gemara, vemos que para poder anular aparentemente la segunda de nezirut, primero hay que anular la primera. De tal manera, cuando anula la primera, recae el nezirut y ahí es cuando se puede anular el nezirut. Dice la Gemara, tenemos una prueba entonces a favor de, y aparentemente la Baraita es Jajamim, tenemos una prueba a favor de Rapapí, de que también Jamí están de acuerdo que en anulación sí tiene que primero recaer la promesa. Sin embargo, la Gemara dice Rabbi Natani. No hay prueba porque puede ser que la Baraita es Rabbi Natán. Entonces también según Raba está de acuerdo que en anulación Rabbi Natán opina que tiene que recaer la promesa. Entonces por eso la Baraita dice, efectivamente la Baraita responde, puede ser de que efectivamente, no puede ser. Vemos efectivamente en esta Baraita que tiene que recaer para poder anular, pero ¿quién es el autor de la Baraita? Rabbi Natán. Y también Raba está de acuerdo que Rabbi Natán opina así. Entonces no tenemos una prueba. ¿Sí? También Raba está de acuerdo que Rabbi Natán opina así. La discusión entre Raba y Rapapí es qué Jajamín opinan respecto a anulación. Según Raba, Jajamim opinan que igual la revocación, que se puede, aunque no ha recaído todavía, y Rapapí dice que la anulación tiene que primero recaer. Y aquí no hay prueba porque esta Baraita, aunque sí está escrito Meforash, de que primero tiene que recaer para poder anular, puede ser que es la opinión de Rabbi Natán. Y no tenemos prueba para la opinión de Jajamim como es, si es a favor de Rapapí o a favor de Raba. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabina, Amar Limreimar, Aji Amar Abuj Mishme de Rapapí. מחלוקת בהפרה, אבל בשאלה דברי הכל מפר, אף על פי שלא חל נדר. דכתיב לא יחל דברו, לממרה דלא אבה במעשה. Viene la Gemara, viene Rabina, y dice lo siguiente, me dijo Mreimar, así dijo tu papá en nombre de Rapapí. Y explico, hasta ahorita nosotros mencionamos que la opinión de Rapapí es que Rapapí dice que toda la discusión que hay entre Rabbi Natán y Jajamim es respecto a revocación, pero anulación, todos están de acuerdo, o sea, también Jajamim está de acuerdo de que no se va a poder hacer anulación si no recae la promesa. Ahorita la Gemara trae otra versión en la opinión de Rapapí. Esa segunda versión es que el mahloket es entre Rabbi Natán y Jajamim respecto a revocación. Pero respecto a anulación, todos están de acuerdo, también Rabbi Natán está de acuerdo que sí se va a poder anular, aunque no ha recaído la promesa. O sea, esta versión es al revés. ¿Sí? Según esta segunda versión de Rapapí, la primera versión de Rapapí era que Rapapí opina que la discusión es en revocación,
Pero en anulación, ambos están de acuerdo, también Jajamim están de acuerdo de que no se puede revocar si no ha recaído. Según esta última versión que estamos leyendo ahorita, es al revés. Todos están de acuerdo, la discusión es únicamente en revocación. Y en anulación todos están de acuerdo de que puede anularse si no ha recaído. También Rabbi Natán está de acuerdo de que se puede anular si no ha recaído. ¿Y cuál es la prueba de ellos? ¿En qué se basan? En la palabra de la Torah que está escrito Lo Yahel de Baró. No se enfocan en el Yahel, que halot recaer, sino se refieren en de Baró. Respecto a Tarat Nedarim, cuando uno va a un jajam está escrito de Baró, palabra. Mashma que una persona puede anular sobre palabras aunque no haya todavía una acción. O sea, aunque no ha recaído todavía, el hecho que ya realizó la promesa, ya la sacó como palabra, ya se puede anular dicha promesa. Entonces, según esta segunda versión, repito, Rapapí dice que toda la discusión que hay entre Rabbi Natán y Jajamim es únicamente revocación, pero respecto a anulación, todos están de acuerdo. También Rabbi Natán está de acuerdo que aunque no recayó la promesa, se puede anular y se aprende de la Torah, lo yahel de Baró, que inclusive que sea una palabra y no sea una acción todavía, se puede venir y anular. La Gemara viene y según esta segunda versión pregunta de la misma baraitot que trajimos antes como prueba, pero ahorita es en contra, se pregunta y la Gemara responde. Vamos a ver, Meitibe konam sheni nehena leploni ulemi shenishal alav nishal al rishon ve'achar kach nishal al sheni amai ibay alay nichel bereisha vaibay alay nichel bereisha. La Gemara trae la baraita que trajimos antes, que está escrito que una persona que hace una promesa y dice fulanito Reubén viene a hacer una promesa que Shimón no puede tener provecho de él y sigue diciendo, si alguien me anula esta promesa, pues esa persona no puede tener provecho de mí. Dice la baraita, anula con el jajam la primera promesa, anula de primero y después la segunda. Dice la Gemara, pero un segundo, según la explicación, según la segunda versión de Rapapí, que según todos una persona puede anular, según cuando es respecto a anulación, todos pueden venir a anular una promesa aunque no ha recaído. ¿Por qué primero hay que hacer la primera y después la segunda? Puede hacer primero la segunda y después la primera. ¿Por qué primero tiene que anular la primera promesa y después la segunda? Dice la Gemara, no hay prueba, no hay pregunta de aquí. ¿Por qué? Como respondimos antes también, como dijimos antes, miodea herishon veisheni. En la verdad lo que está escrito es que primero anulas una y después anulas otra. Pero ¿cuál es la primera que anulas? Puede ser que primero anulas la segunda y segundo anulas la primera. Entonces no tenemos una prueba de que efectivamente es necesario que recaiga y sí cuadra con la opinión de Rapapí, también según la segunda versión. Por eso la Gemara viene y pregunta la segunda baraita, que aquí sí es una buena pregunta y no hay respuesta para esto. Meitibe konam she'eni nehena ve'areni nazir lechshe'eshael alav nishal al nidro ve'achar kach nishal al nizro ve'amai ibay al nidro nichel bereisha ve'ibay al nizro nichel bereisha tiufta. Esa es la baraita que mencionamos también antes. Está escrito que una persona que viene a hacer una promesa, por ejemplo Rubén viene y dice Shimón no puede tener provecho de mí, y si me anulan esta promesa, yo voy a una promesa que yo voy a hacer nazir. Cuando quiere venir a anular esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice Meforash la baraita, primero anula la primera promesa y después anula la en Nezirut. O sea, la Nezirut es la segunda. Entonces está aquí Meforash. Ve'acharkach nishal al Nizro. Después, la segunda anulación tiene que ser la segunda promesa. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Según Rapapí, que para anulación puedes hacer anulación de una promesa inclusive que no caiga. Entonces primero puedes anular de una vez la segunda promesa. La primera que puedes anular puedes hacer de una vez la segunda promesa. ¿Por qué tienes que primero anular la primera para que recaiga la segunda y solo después anular? De aquí vemos aparentemente no como la segunda versión de Rapapí, que efectivamente está escrito en la baraita que no se puede, que por lo menos hay una opinión, ¿sí? Por lo menos hay una opinión de que sí tiene que recaer la promesa y no puedes anular primero la segunda, y no como dijo Rapapí, que es en este caso, respecto a anulación, según todas las opiniones, se puede anular sin que recaiga la promesa. Aquí vemos Meforash que no, y aquí sí la Gemara se queda con pregunta y tumba esta opinión. Seguimos. Dice la Mishnah Barishonah hayu omrim shalosh nashim yotzeot vehem notlot ketubata. Haomeret temea ani lecha. Shamaim beni lebencha venetula ani mina yehudi. Hazru lomar shelo teisha notenet enea beacher umekalkelet. Al bagala haomeret temea ani lecha tavira aya lidvarea. Hashamaim beni lebencha yaasu derech bakasha. Unetula ni mina yehudim yafer lehelko uteem shamashto uteem netula mina yehudim. Dice la Mishnah lo siguiente. Al principio, Jajamim decían que hay tres tipos de mujeres, tres circunstancias con mujeres, que los hombres tienen el derecho, si la mujer dice algo, si hay tres circunstancias que cuando la mujer dice lo que dice, el hombre tiene una obligación de divorciarla. Y aunque es una obligación divorciarla, tiene que pagarle ketubá, ¿sí? Aunque ellas mismas causaron el divorcio, ellas causaron el divorcio, el hombre tiene obligación de dar el divorcio, y aunque ellas causaron el divorcio, tienen el derecho de recibir el dinero de la ketubá. ¿Cuáles son estos tres casos?
Primer caso es cuando una mujer viene y le dice a su esposo, mira, tuve relaciones íntimas con otra persona, ¿sí? Y vamos a hablar de esto en la Gemara, pero ese es el primer caso. En este caso, el hombre tiene una obligación de divorciarla y tiene que pagarle ketubá. Segundo caso es cuando viene una mujer y le dice a su esposo, tengo un testigo, o sea, solo Dios que está en el cielo es el testigo de lo que pasa, la realidad entre tú y yo, así le dice. O sea, que básicamente la Gemara va a explicar que se refiere que la persona aumenta, la mujer aumenta y dice que cuando tienen relaciones íntimas, al parecer, el hombre no eyacula con fuerza, ¿sí? Y tercero, o sea que la mujer, entonces repito el segundo caso, que la mujer básicamente le dice al hombre, el del cielo sabe exactamente lo que hay entre nosotros y le aumenta que cuando tenemos relaciones íntimas no eyaculas con fuerza, así le dice la mujer al hombre. Que en este caso también ella tiene todo el derecho de ser divorciada y el hombre tiene que darle el divorcio, y aunque ella causó el divorcio, el hombre tiene que darle la ketubá. Y tercer caso es cuando la mujer viene y hace una promesa y dice, tengo prohibidos recibos sobre mí, tengo prohibido recibir cualquier provecho de relaciones íntimas de cualquier judío, incluyendo a mi esposo. Que en este caso, ya que no puede tener relaciones con su esposo, pues el esposo tiene que divorciarla y le da la ketubá. Así era al principio. Sin embargo, después de un tiempo, vieron Jajamim de que eso causaba un problema, que muchas veces en verdad esto no era realidad lo que decía la mujer, y solo le decía porque ella se quería divorciar y porque le puso un ojo a otro hombre y quería casarse con otro hombre, por eso decía esas cosas, para que la divorcien y se pueda casar con otro hombre. Y por eso vinieron y dijeron que en estos tres casos cambió la halajá. En el primer caso, que la mujer le dice al hombre, le dice a su esposo, tuve relaciones íntimas con otro hombre, en ese caso, para poder creerle, tiene que traer una prueba a favor de ella. Si no tiene prueba, no le creemos. En el segundo caso, que la mujer le dice al hombre, el del cielo sabe lo que está pasando entre los dos, y como explicamos, le aumenta, le dice que la idea es de que no puede eyacular con fuerza en momentos de relaciones maritales. Entonces en este caso dice la Baraitá, decimos que efectivamente no siga hablando de ese tema y no le creemos. Porque efectivamente lo usaban para, como mencionamos, para engañar porque querían casarse con otros hombres. Y en el tercer caso, que la mujer viene y dice, hago una promesa de que no puedo tener relaciones íntimas con ningún judío, dice la Mishnah, en este caso, ¿qué es lo que decimos? Que el hombre le revoca esa promesa respecto, e incluía también al esposo, ¿sí? Entonces el hombre, en este caso, el esposo viene y revoca la promesa respecto a él mismo, y de tal manera que si ella después decide divorciarse o quedar viuda, mientras que estaba casada con el hombre, puede seguir teniendo relaciones porque le revocaron, pero después que se divorcie, queda prohibida para todo el mundo porque la promesa todavía quedó en pie y únicamente fue revocada respecto al esposo. Así era lo que pasaba. Entonces al principio efectivamente lo tomaban en serio lo que decían y le obligamos al hombre a darle el divorcio y también lo obligamos a darle una ketubá a la mujer, a darle un monto de dinero, y después dijeron, no, se acabó esto. En el primer caso de la mujer que dice que tuvo relaciones íntimas dentro de la pareja, dentro del matrimonio, que traiga una prueba. En el segundo caso le decimos que pare de decir eso, que el cielo sabe lo que está pasando entre los dos y que no eyacula bien, etc. Y en el tercer caso, cuando hace la promesa que no puede tener provecho de ninguna relación marital con nadie, incluido a su esposo, le decimos que su esposo venga y revoque la promesa respecto al mismo y no respecto a los demás. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Ibaeleu, ambrale baala temeani, mau shetochal bitruma. Rav Sheshat amar ojelet shelo totzi la'az al banea. Rav amar ena ojelet sheefshar de achla julin. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: ¿qué pasa si la mujer estaba casada con un hombre que era Cohen? Eshet Cohen, ¿sí? Eshet Cohen, la esposa de un Cohen. Y ella viene y le dice a su esposo, al Cohen, mira, tuve relaciones íntimas con otra persona dentro de nuestro matrimonio. O sea, el primer caso de nuestra Mishnah, pero en este caso es Eshet Cohen. Al final mencionamos que Jajamim decidieron, al principio se le creía, pero al final dijimos de que puede ser que lo hacían para divorciarse porque pusieron el ojo sobre otro hombre y por lo tanto no lo creemos hasta que traiga una prueba. La pregunta es, si no trae prueba, decimos que sigan casados y todo bien, ¿sí? La pregunta es, en este caso, ¿puede seguir ella comiendo terumá o no? Cuando no trae una prueba, que la Mishnah nos dice que sigan casados, al final decidieron Jajamim que sigan casados a menos que traiga una prueba. Si no trae una prueba, siguen casados. La pregunta es, ¿sigue comiendo ella terumá o le quitamos la terumá? Porque según lo que ella dijo, tuvo relaciones con otro hombre, entonces le quitamos la terumá. O que no le creemos en absoluto y le seguimos dando la terumá. Dice la Gemara, esto es una discusión. Rav Sheshat dice que ella sigue comiendo terumá en este caso que no ha traído prueba aún,
¿Por qué? Porque si no come terumá, si le paramos de dar terumá, van a decir de que efectivamente sí le creemos al argumento que ella dijo que tuvo relaciones íntimas bajo su hombre con otra persona y se está quedando con su esposo casado de manera incorrecta y todos los hijos que nazcan después son halalim y van a ser pesulim, van a ser inválidos para que no hay para otras cosas más. Por eso decimos que ¿qué? De que efectivamente coma terumá, para que no haya un malentendido. Sin embargo, Raba viene y dice, así opina Rav Sheshat, sin embargo Raba viene y dice, no come terumá. ¿Por qué? Porque no hay problema, que coma julín, y también si no come terumá, va a comer julín, y nadie va a pensar que la razón que no está comiendo terumá es porque no puede comer terumá y van a ser los hijos inválidos y no sé qué. No tenemos esa sospecha que tengan ese pensamiento y salga ese problema que la gente va a pensar que los hijos que van a tener en el futuro son inválidos, porque va a tener lo que comer, va a tener que comer julín, ya que va a estar comiendo julín, algo que no es terumá, no van a pensar de que no está comiendo terumá porque no puede, ¿sí? Cuando la gente piensa que cuando una persona no come terumá porque no puede, cuando lo único que tiene para comer es terumá, ¿sí? Y ahí no come, ¿por qué no está comiendo? Porque no puede, y ahí tiene esa sospecha. Pero aquí dice la Gemara, no hay problema, puede comer julín, puede comer algo que no es terumá y nadie se va a enterar de nada, ¿sí? Por lo tanto, dice Raba que no coma terumá en este caso, que ella viene y dice, tuve relaciones íntimas con otra persona, aunque no le creemos hasta que traiga una prueba, mientras que no traiga una prueba, se mantiene casada, pero no come terumá según esta segunda opinión de Raba. Sigue siendo la Gemara Amarraba, umoder Rav Sheshat sheim nitarmela she'ena ochelet. Mi dihu ta'ama ela mishum shelo totzila azal banea, nitarmela midrasha hambre hasta deitnisa. Dice Raba, también Rav Sheshat, que dice que sigue comiendo terumá porque sospechamos de que no saquen un mal nombre sobre los hijos que nazcan, como explicamos, eso es únicamente cuando sigue casado con el cohen este. Pero si ya enviudó, ahí también Rav Sheshat está de acuerdo que no sigue comiendo terumá más. ¿Por qué? Porque también si para de comer terumá, no van a decir que los hijos que nacieron antes, que la razón que paró de comer terumá es porque tuvo un problema previo y los hijos que tuvo antes son halalim y van a sacar ese mal nombre. No, sino van a decir que la razón que ya no puede comer terumá cuando ya enviudó o divorció es porque seguramente tuvo relaciones íntimas después de que enviudó y divorció con otra persona y cuando ya tiene relaciones íntimas con otra persona y no mantiene respeto a su esposo con el difunto, ya para de comer terumá. Entonces en este caso dice la Gemara, también Rav Sheshat que dice que por sospecha de los hijos seguimos dando de comer terumá cuando dice que tuvo relaciones íntimas con otra persona, esto es únicamente mientras que está casado con él. Pero si ya se divorció o ya enviudó, que en este caso no van a sacar mal nombre a los hijos, ¿por qué? Porque van a decir que la razón que paró de comer terumá es porque tuvo relaciones con otra persona, ¿sí? No es que van a, y eso no va a afectar a los hijos, van a decir que tuvo relaciones con otra persona después del divorcio, después de que se enviudó, y no va a afectar a los hijos, por lo tanto en este caso también Rav Sheshat está de acuerdo, de que no come terumá. Seguimos, dice la Gemara, amarra papá, badiklan rava eshet kohen shenensa, yesh la ketubá o en la ketubá. ¿Qué bandeones le gabe Cohen, que razón le gabe Israel Dami en la que tú va? O Dilma Matzi Ambrale, Ana Hajazina Vegabrao de Nistabhasadeu. Dice la Gemara lo siguiente. Dice Rapapá. Raba, que era el maestro de Rapapá, nos hizo la siguiente pregunta para ver si estamos pendientes de la respuesta, para ver si sabemos la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Una mujer que estaba casada con un Cohen, Eshet Cohen, que tuvo relaciones íntimas con otra persona, pero fue violada. No fue a su voluntad, sino fue violada. Entonces, normalmente, explico una pequeña introducción, una mujer casada que fue violada por otra persona, si el hombre no es Cohen, no pasa nada, pueden seguir casados, porque no fue a su voluntad, a voluntad de ella. Sin embargo, cuando la mujer está casada con un Cohen, inclusive si tuvo relaciones íntimas con otra persona violada, de manera violada, en contra de su voluntad, eso también causa que queda prohibido para el Cohen. Y efectivamente, una mujer, Eshet Cohen, que fue violada, queda prohibida para el Cohen. La pregunta es si puede recibir ketubá o no recibe ketubá. Normalmente, en este caso, como mencionamos, Eshet Cohen fue violada, tiene que divorciarse. Pero la ketubá, cuando es culpa de ella, no se le da. Entonces, la pregunta es si aquí se le da la ketubá o no. La duda, los dos lados de la duda es el siguiente. Por un lado podemos decir que ya que una violación de una mujer que está casada con un Cohen es equivalente a una violación de una mujer que está casada con un Israel cuando es hecha voluntad, mejor dicho, no violación, porque cuando es voluntad no es violación. Repito, el Safek es así. Por un lado podemos decir que ya que una violación de una Eshet Cohen es equivalente a una infidelidad de una mujer que hizo a voluntad con un Israel normal, y en ese caso cuando hizo una mujer con un Israel normal, o sea, cuando estaba casada una mujer con un Israel normal, tuvo una infidelidad a voluntad, pierde la ketubá, entonces también aquí pierde la ketubá. O podemos decir
que no, que la mujer Eshet Cohen puede decirle, mira, yo no tengo culpa si me violaron a mí, así la mujer puede decir, si me violaron a mí, entiendo que quede prohibida para ti, para el esposo, porque es Cohen, pero es porque tú eres Cohen. Yo si hubiese estado con una Israel, yo no hubiese estado prohibido para ti. Entonces, si ahorita tú me quieres divorciar, y me tienes que divorciar, perfecto, pero dame la que tú va. Entonces, repito la duda de la Gemara. Una Eshet Cohen que fue violada tiene que ser divorciada. La pregunta es si recibe ketubá o no. Por un lado podemos decir, empiezo por el segundo lado para que sea más fácil, que recibe ketubá. ¿Por qué? Porque ella puede decir, mira, yo ahorita me tengo que divorciar de ti porque tú eres Cohen. Si tú hubieses sido Israel, yo fui violada y puedo quedarme contigo casado. Ya que es porque tú eres Cohen, es tu culpa. Y por lo tanto, me estoy divorciando, no es culpa mía, dame la ketubá y puede cobrar la ketubá. O por otro lado podemos decir que ya que ella queda prohibida a través de esa violación para su esposo, ya que queda prohibida, entonces es equivalente al caso de una mujer que está casada con un Israel que tuvo una infidelidad, no de violación, sino a voluntad, de que en ese caso queda prohibida y pierde la ketubá, aquí también queda prohibida y pierde la ketubá. Esa es la duda de Rav Papa, esa es la duda de Raba que le preguntó a Rav Papa. Dice la Gemara, Beambrinanale, le respondió Rav Papa a Raba lo siguiente, Matnitini, podemos traer una prueba para esta respuesta de nuestra Mishnah, de la Mishnah que vimos antes. Porque está escrito en la Mishnah, Omeret temeani leja, y es la ketubá. Bema yaskinan. Y lema beshet Israel, y beratzon, klum es la ketubá, vi beones mika mitasral gabra, vela, beshet Cohen. Y beratzon, klum es la ketubá, migara beshet Israel beratzon, el alav beones, vekatani es la ketubá. Dice la Gemara, tenemos una prueba en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah que dice que una mujer que viene y le dice a su esposo, que está casado con él, le dice, tuve relaciones con otra persona. En este caso mencionamos en la Mishnah, tiene una obligación de divorciarla y tiene que darle ketubá. O sea, tiene que divorciarla y tiene que darle ketubá. Así era la alajá al principio, aunque al final dijimos de que no lo creemos hasta que traiga una prueba. De todas maneras, si trae una prueba, queda así esa alajá de que efectivamente tiene una obligación el hombre de divorciarla, si ella tiene todo el derecho a recibir el get y lo obligamos a él a darle el get a ella, y adicionalmente tiene que pagar ketubá. Dice hermana, ¿cuál es el caso de la Mishnah? Que tiene que divorciarla y paga ketubá. Si tú me dices que estamos hablando en un caso de una mujer que está casada con un Israel, ¿cuál es el caso? Si cuando ella viene y le dice a su esposo, tuve relaciones con otra persona, fue a voluntad, pues no existe que reciba ketubá en este caso. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, que le dice a su esposo, tuve relaciones con otra persona porque me violaron, no a voluntad. Dicen, pero en este caso usted no queda prohibida, entonces porque el hombre tiene una obligación de divorciarla a ella. O sea, no me está cuadrando. La Mishnah dice que tiene obligación de divorciarla y tiene que pagar ketubá. No me cuadra. Tenemos que decir que está hablando en un caso de que una mujer que está casado con un Cohen, con una Eshet Cohen. ¿Y cuál es el caso? Si le dice que tuve relaciones con otro hombre a voluntad, no puede ser que tiene ketubá. Porque si una Eshet Israel que tuvo a voluntad no tiene ketubá, con Shiken una Eshet Cohen que tuvo relaciones, ¿sí? O con Shiken no igual, ¿sí? Que tuvo relaciones a voluntad, una Eshet Cohen que tuvo a voluntad, que no va a recibir ketubá. Nuestra Mishnah dice que sí recibe ketubá. ¿Cuál es el caso de nuestra Mishnah entonces? Tenemos que decir que es Eshet Cohen que dice que le dice a su esposo, que la mujer le dice a su esposo, tuve relaciones con otro hombre, pero fui violada. Y aún así dice la Mishnah que tiene que ser divorciada porque es Eshet Cohen y recibe ketubá. Dice la Gemara, vemos meforash que una Eshet Cohen que fue violada está prohibida para su esposo y tiene que ser divorciada y sí recibe ketubá. Nuestra duda era si recibe o no recibe. Vemos meforash en nuestra Mishnah que recibe ketubá porque el único caso posible en nuestra Mishnah es en el caso de una Eshet Cohen. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.